han estado más altas que otras economías, se ganan los rendimientos y se van. Y bueno, la crítica muy válida es que estos capitales no generan empleo, no pagan impuestos, simplemente nada más se llevan la riqueza. Y en ese sentido, pues uno podría entenderlo. Lo que pasa es que el proyecto que se aprobó el día de ayer no hace la diferencia entre lo que es un capital bueno o un capital que nada más viene a llevarse los intereses de los títulos del gobierno. Yo insistí durante todo el año que el Poder Ejecutivo mantuvo insistentemente este proyecto de que teníamos que hacerle algunas modificaciones. Ninguna de las modificaciones que yo planteé fueron acogidas por el plenario. Ayer se votó, obviamente 36 a favor, 8 en contra. Y me parece que además el momento político, económico en que se aprueba es una mala señal para la inversión extranjera. ¿Podría, doña Patricia, implementarse alguna otra medida en sustitución, como usted lo menciona, o esta sería la única salida para evitar este tipo de situaciones en la economía nacional? Bueno, interesante. Incluso el año pasado hablábamos que el desequilibrio económico para que vengan esos capitales lo producimos nosotros mismos. En el momento que las tasas de interés que genera el país son más altas que las tasas internacionales, pues obviamente el inversionista es muy inteligente y viene e invierte donde tiene mayor rentabilidad. Es un tema a lo interno. Ahora, un año después, que definitivamente no va a ocurrir, porque más bien tenemos economías en un cambio de dirección radical. Vea que hoy el presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, dice que este proyecto de ley, si se llegara a aplicar, pasarían 5 o 10 años. O sea, aprobamos ayer una ley que definitivamente ni siquiera urgía porque la condición macroeconómica mundial y de nuestro socio comercial, que es Estados Unidos, está cambiando radicalmente. Todos estamos viendo el tipo de cambio subir. Creo que algunos lo van a sentir a final de mes cuando vayan a pagar sus recibos de casa, de vehículos, incluso el cable, por supuesto que se calcula en dólares, lo van a sentir. Por eso me parece que es una mala idea. Si es un proyecto que no urge, que como dice Rodrigo Bolaño, lo va a ocupar hasta dentro de 5 o 10 años, es una mala señal a la inversión extranjera. En momentos donde países centroamericanos, como Honduras, por ejemplo, está haciendo una zona especial para atraer inversión extranjera, porque la escasez de dólares ya se está sintiendo. En el momento que fue presentado, doña Patricia, ¿cree usted que sí era fundamental para No, evitar el definitivamente desequilibrio? no. Ni siquiera en el 2012, porque pedimos los datos en el 2012 de qué había pasado con la entrada de esa cantidad de capital de golondrina. Recuerdo todavía esa Navidad la Casa Presidencial diciendo que había sido inundado el país con capitales. Y la verdad que el detalle que nos manda el Banco Central más bien no es así. Y los capitales estaban entrando a plazos muy largos, incluso de más de 5 años. Me parece que simplemente fue una incapacidad para manejar la situación muy temporal, porque de hecho era muy temporal, y además un tema que no entiendo por qué los tomó por sorpresa. Si las tasas de interés significan un premio con relación a las tasas internacionales, pues el inversionista va a buscar el país para hacerlo. Además hay una cosa que hay que reconocer: Costa Rica tiene y se distingue en el mercado internacional como una economía estable, creciente, aunque sea un 3.5 que se crece, hay economías que están decreciendo, con una inflación estable y un gobierno, por supuesto, que le da seguridad al inversionista. Esa fue la razón por la que entró esa cantidad de capital. Y también algo es cierto: perfectamente el Ministerio de Hacienda y los captadores de recursos pudieron haber cerrado la llave de entrada simplemente no recibiendo los recursos. Usted no puede obligar a un gobierno que reciba, en este caso, dólares, si no hay abierta la posibilidad de comprar los títulos de valores. Me parece que hay un gran descuido tanto de Hacienda como del Banco Central en permitir que entrara el capital cuando no lo estaban requiriendo. Esta medida es temporal, como se menciona en la exposición de motivos del proyecto, es temporal y el Banco Central tendrá opción de aplicarla o no, doña Patricia. Eso no genera más bien confianza desde el punto de vista de políticas económicas. Es discrecional porque el Banco Central lo hace cuando llega a la conclusión de que hay un desequilibrio financiero económico, que me parece que ya lo estamos. O sea, solo el déficit fiscal de un 5% ya estamos, podría declararlo en este momento. Discutir si eso es producto del capital de extranjero o producto de nuestras ineficiencias, me parece que eso es una gran discusión. El país tiene la capacidad de resolver sus grandes desequilibrios económicos, pero lo que sí es cierto, que nadie lo podrá refutar, es que esto no es la medida para una economía en este momento. No lo era en el 2012 y me parece una mala señal todo el 2013, y ahora lo que estamos viviendo a inicios del 2014 es como decirle: a pesar de que ocupo dólares porque el tipo de cambio está subiendo, no los traiga aquí. Claro que no lo va a usar porque no tiene sentido, no están en ese momento inundados, pero usted ya sabe que el Banco Central tiene esa herramienta y no es temporal, porque el mismo proyecto dice que el Banco Central, a pesar de que está en el capítulo de temporalidades, lo puede renovar cuantas veces lo considere pertinente cada 6 meses. Entonces,
era una de mis observaciones, que no es un mecanismo temporal porque usted tiene la capacidad de renovarlo 2, 3, 4, 5 veces consecutivamente. Ni siquiera, lo único que me aceptaron es que diera una rendición de cuentas de lo que estaba haciendo. Digamos que esa moción sí me la aceptaron, pero tiene la facultad de hacerlo cuantas veces sea necesario. Muy diferente con lo que pasó con la restricción de crédito del año pasado, que la puede someter por un año y no puede volverlo a hacer hasta que pase un periodo de tiempo. Bueno, yo creo que una medida como esta debería tener las mismas características que la restricción de crédito. Sin embargo, bueno, los compañeros consideraron que era importante dejarle una herramienta al Banco Central sin límites y así ocurrió. El aspecto que usted menciona que es importante, de que no deja filtro, que detendría entonces inversiones de cualquier procedencia, ¿qué pasaría, doña Patricia? Bueno, pasaría lo que expuse ayer en el plenario. Viene un inversionista que quiere hacer un hotel, eso estamos hablando de 100, 200 millones de dólares. Bueno, mientras tanto y se ejecutan los planes, aquí no hay diferencia. Dice que es para cualquier capital de una sociedad que no esté domiciliada en el país. Bueno, me parece que insistir en dejar un proyecto de ley como se aprobó ayer, donde ni siquiera se define exactamente qué es capital especulativo o qué es capital golondrina, que yo lo podría entender, ya sea por el plazo, que sean capitales de muy corto plazo, ya sea por el monto, ya sea por el monto. Bueno, hay otras características. El tiempo de maduración también es importante. Bueno, ninguna de esas observaciones quedaron. El proyecto queda totalmente abierto, es más, el proyecto ni siquiera tiene un artículo 1 que defina de qué estamos hablando, simplemente entramos al artículo 59 donde establece los impuestos. Me parece que eso es una mala señal, no para el capital, que todos estaríamos medianamente de acuerdo de que puede venir a hacer daño al país, que no está entrando, por cierto, sino que también podría ser una limitación para gente que quiera venir a hacer grandes obras, que por supuesto oí a todos hablando de lo importante que es el empleo, y me parece que sin esa inversión no podemos hablar entonces de generar más empleos.